Hola, youtubers. Quiero comentar un texto bíblico que, que me impactó. Me impactó a pesar de que tenía, no sé, como 40 años mirándolo. Apenas lo entendí hace poquito. Y, y pues es lógico, ¿verdad? Porque ese texto habla de lo de la tercera edad. Y yo pues hace poco entré a esa edad. Así que el Señor revela todo a su tiempo. Y el problema es que ese texto, pues, está muy secreto. No sé por qué no predican de él los pastores. Estoy hablando de mira, no, Hechos 14:23 y Tito 1:5. Tito 1:5. Este es una, este es un curso, un tratado, una plática apologética por su contenido. Y como aquí he visto en YouTube, he visto muchos apologetistas pues muy buenos. Yo apenas aprendí qué quiere decir apología. Pero en fin, este texto dice que el Espíritu Santo le dejó la iglesia a los ancianos constituyéndolos pastores. Pastores. Ancianos, eh, luego dice por allá en Levíticos que un anciano es de 60 años para arriba, porque cuando va al templo, si es anciano, lleva creo que 15 ciclos para su remisión, 15 ciclos, y el que es adulto lleva 50. Entonces, si para ser pastor el requisito es tener 60 años, y todo el que tenga 60 años y llene los requisitos de 1 de Timoteo 3, automáticamente es pastor. Automáticamente es pastor. Y menos de 60 años no puede ser pastor, porque, porque ahí dice en Hebreos 13:7, que los ancianos son pastores. O sea, para ser pastor necesita ser anciano, porque un anciano ya pasó. Un anciano ya pasó pues por su vida de adulto, por su vida de joven, por su vida de adulto, y ya es una carta abierta para todos. Pueden ver a mis hijos donde quiera que anden y tener una opinión de mí. Pueden ver a mi esposa y tener una opinión de mí. A mí, pues, claro, también, ¿verdad? Somos cartas abiertas, ya escribimos lo que deberíamos escribir. Pero nombrar pastor a una persona menor de 60 años, pues como hay dudas. Puede cambiar de idea, puede cambiar de opinión, puede hacer cositas extrañas porque todavía pues está en esa edad de hacer y deshacer. Ok, vamos a ver. Apología, según el diccionario, es un discurso en defensa de algo o de alguien. Entonces esta plática es apologética. El discurso es sobre esos 120 minutos llamados culto o servicio, con el deseo de hacer algo respecto a la gran apostasía por la cual están pasando las iglesias cristianas. Situación que están aprovechando los pastores asalariados haciendo rediles para secuestrar ovejas. Y por otro lado están los rediles de las sectas cazando ovejas perdidas, como la número 100, que andan por ahí vagando. Esta apostasía es causada en gran parte por una nefasta y diabólica enfermedad llamada iniquidad. Iniquidad. Digo diabólica porque le viene abriendo el camino al anticristo, porque le viene abriendo el camino al anticristo. Pero gracias a Dios, porque el Señor vendrá pronto y lo matará y lo destruirá. Iniquidad, según el diccionario cristiano,
es la condición de no ser justo en su relación con Dios. La iniquidad en este folleto sería entre el encargado, o sea, el pastor, y la iglesia. Y claro que la iglesia no es la inicua. Una persona que ha sido arrepentida, perdonada y bautizada y ya ha dado testimonio del poder de Dios en Cristo y vuelve al mundo. Ese es un apóstata, es un renegado, un desertor. Esa es la oveja número 100. Es como el invitado a las bodas que no quiere ir. Es valiente y demuestra su inconformidad. Y duele cuando se va alguien de la iglesia, y más si es tu pariente. Ellos ven que en la iglesia ya no hay nada que hacer. Ven que 3 o 4 hermanos se repartieron todos los dones y ministerios del culto. Y 120 minutos se les hace poco a ellos, ignorando inicuamente al resto de la iglesia. Inicuo es aquel que ni se arrepiente, ni pide perdón, ni se va. Sigue defraudando, mintiendo y activo en la iglesia, sirviendo de tropiezo y mal testimonio, causando división, como dijera Judas en Judas 1:9, sensuales que no tienen el espíritu. Nacemos en la iglesia por medio de la palabra de Dios. Ahora, imagínate nacer en la iglesia de un pastor inicuo. Sería como confiarle a un niño recién nacido a un demente, pero gracias a Dios por el Espíritu Santo, el cual es Dios con nosotros, que nos anhela celosamente y nos cuida. Esta enfermedad llamada iniquidad es tan antigua como el libro de Job. Era la constante preocupación de David, el rey David. Y esta enfermedad de algunos ministros de la iglesia es como un aguijón, así como Judas Iscariote entre los apóstoles. Dice Santiago 4:17, pecado es saber que algo es bueno y no hacerlo. Bueno, yo busqué algún libro viejo o nuevo que hablara de esas 2 horas de culto y no hallé nada, y vivo en una ciudad grande. Me extrañó mucho y me dolió como oveja que soy. Se habla y se ve mucho de ministerios, pero ¿qué de nosotros las ovejas que estamos en el redil? ¿Acaso seremos solo un pretexto del pastor? ¿Un requisito que tiene que tener el pastor como si la iglesia fuera su oficina o su bodega, su dirección nada más? En realidad eso parece, mire, 56 sentados y 3 o 4 sirviendo, ministrando. ¿Qué no sería mucho mejor al revés que 56 estuviéramos ahí pues interactuando, compartiendo y 3 o 4 atendiéndonos? Porque por muy buenos actores que sean esos 3 o 4, a la larga aburren. Aunque ellos se ven muy divertidos, esos 120 minutos de culto se les hace poquito. Yo escribo esto desde el punto de vista de una oveja. Escribo esta carta, aunque sea tontas y a locas, en medio de mi ignorancia. Bueno, haga usted de cuenta que una piedra le está hablando. Escribiendo algo que no se va a vender, porque ni modo de que me pagues por regañarte, pero si los sabios, los teólogos, los catedráticos, las ovejas VIP no hacen algo, sería yo tan inicuo como ellos si no dijera algo de este redil secuestrado. Dice en 1 Corintios 3:5 que no juzgue a nadie ni a mí mismo, pero me duele que entre gente al servicio y vea la misma obra, los mismos actores, día tras día, culto tras culto, semana tras semana, mes tras mes y año tras año. Es triste. Eso dice Isaías 28:13. Bueno, si yo predicara como Luis Palau y enseñara los estudios y las conferencias como Armando Alducín, y si leyera la Biblia 100 veces, pero ignoro mi iglesia, no soy nada. Si hablo el evangelio con vecinos en la escuela, trabajo, hospital y cárcel, y no me sujeto a mi iglesia, no soy nada.
Si moviera varios ministerios y predicara en radio y televisión, pero si no soy un miembro fiel en mi iglesia, nada soy. Porque si no me humillo ante mis hermanos que representan el cuerpo del Hijo de Dios, ¿cómo me honrará el Señor cuando venga por su cuerpo? Si con mi actitud lo menosprecio, menos daría mi vida por él. La iglesia son ese grupo de varones maduros, o sea, ancianos, esforzados, fieles, que aunque tienen 25 años en la iglesia, nunca en su vida han bautizado a nadie, ni presentado un niño, ni siquiera a los de él. Eso es trágico, es trágico. Pobre del encargado de la iglesia cuando llegue al tribunal de Jesús y allí le pregunten, ¿por qué monopolizó usted todos los ritos y las ceremonias de la iglesia? ¿Por qué no los compartió con sus hermanos? Debemos sujetarnos a la iglesia, no al apóstol, ni al profeta, ni al obispo. O sea, los obispos son los ancianos. Solo a ese grupo de hermanos, de adultos mayores, que es lo mismo, que allí están cada culto, aunque secuestrados e ignorados, pero ahí están. Ellos son la iglesia, de ellos deberían de ser esos 120 minutos de culto. Y legalmente de ellos son, de acuerdo con Hechos 14:23 y Tito 1:5. Dice, pero los gandayas no los dejan ni siquiera testificar, menos bautizar, y les ponen una música ahí horrible para que los pobres ancianos se vayan. Aunque verdaderamente esos 120 minutos son exclusivos del Espíritu Santo. Es cuando Él tiene comunión con la iglesia para exhortarla, enseñarla y aconsejarla y prepararla para su encuentro con su esposo, Jesucristo. El culto, la iglesia, no es ministerio de nadie. Esos 120 minutos son exclusivos del Espíritu Santo para moverse en toda la iglesia con la ayuda de los adultos mayores, o sea, de 60 o más años. Y la iglesia, o sea, los ancianos y la iglesia son con la dirección del Espíritu Santo, esa es la receta original y única. Hechos 14:23. Y si tienen mucha energía y quieren cantar mucho o quieren predicar mucho, pues hagan su velada, su retiro, su devocional, su campaña, su conferencia, etcétera. Pero hermanos que son mayores, adultos mayores, ellos deben de organizar el culto para beneficio de todos, sin excepción de personas. Eso es la fuerza de la iglesia y no 2 o 3 miembros. Yo me someto a la iglesia plural, no al encargado del templo local. La iglesia es el cuerpo de Cristo, no una persona, aunque allí está una persona que la cuida celosamente, en consenso con los ancianos. Yo en 40 años no he visto aquí en Tijuana que una oveja bautice o que presente los niños de otra oveja. ¿Por qué? ¿Eso era normal y necesario en la iglesia primitiva? Por ejemplo, cuando se convirtieron 3,000 o 5,000, ni modo que Pedro haya bautizado a todos ellos. Dios manda a Pedro a Cesarea, a 2 días de camino, a predicarle a Cornelio y a muchos más. Pedro predicó, pero él mandó que los hermanos que lo acompañaron, bautizaran al grupo. Pablo igualmente no bautizaba. Sus acompañantes cumplían ese mandamiento. Jesús tampoco bautizaba. Mirando aquí los discípulos gozarse en bautizar, o sea, pues, cómo no, ¿verdad? Compartir, experimentar, ser parte de allí del rito, pues da mucho gusto, cosa que no lo negaron los pastores. Mirando aquí a los discípulos gozarse en bautizar, veo, o sea, los antiguos, veo que la Escritura dice muy claro que Pedro, Pablo y Jesús no bautizaban. La pregunta entonces es, ¿por qué los encargados de las iglesias, o sea, las contemporáneas, los pastores pues, de las iglesias contemporáneas, se aferran con las 20 uñas a realizar los ritos y ceremonias eclesiásticas? Si hay una quinceañera o una boda, aunque estén en agonía, ahí van, aunque sea un embordón, cualquier sacrificio hacen,
menos dejar que una oveja ministre, que bautice. Siento que la iglesia tiene más derechos de los ritos y ceremonias que ellos, sencillamente porque el pastor es esclavo de la iglesia, o sea, de nosotros las ovejas. Eso dice Marcos 9:25. Tengo muchos textos, pero no los quiero decir para tener más tiempo. Pero si el encargado se hace del rogar para darte 3 minutos, o sea, si el pastor se hace del rogar para darte 3 minutos para testificar o exhortar o un canto, lo que sea, imposible que te vaya a dejar bautizar o presentar un niño. Eres una oveja nada más. Así te ven. En esos 120 minutos tú canta, palmea y da lana. Eres una oveja. Pero ¿y qué de 1 Corintios 14:26? Dice San Pablo. ¿Qué traen pues, hermanos, cuando se reúnen? ¿Con qué participan? Con canto, con salmo, con doctrina, con revelación, exhortación, interpretación, testimonio. Adelante, adelante, dice. Todos. Y más adelantito dice, todos pueden participar. Todos pueden profetizar. Profetizar quiere decir hablar en el nombre de Cristo Jesús. Para que todos aprendan, dice en 1 Corintios 12:26, que si un miembro padece, todos padecen con él. Pero hoy, en los cultos de hoy, 50 padecemos ahí sentados y 2, 3 se gozan en grande allá en el púlpito. 1 Corintios 12:25 al 30 dice, ahí hay una lista y dígame si ve allá el pastor. No, ahí no está el pastor. Están los que participamos en el culto, están las ovejas, está el misionero, o sea, el apóstol, el misionero, y luego cuando empieza la congregacioncita con 2 o 3, está el misionero o el apóstol, y hacen un estudio bíblico ahí, después crece un poquito más la iglesia, y llega el evangelista, entre los mismos personas, alguien habla más y empieza a hablar en el nombre de Cristo y hace evangelista. Y crece más la iglesia y llega el maestro, y así. Y luego, cuando ya está el maestro, pues ya llegan los ancianos y ya les dan la iglesia a los ancianos, porque los ancianos son los pastores originales de la iglesia, ¿verdad? Ahora, el Espíritu Santo los dejó a ellos fuera en esta cita de 1 Corintios 12:28 al 30. Esas 2 horas de culto son para exhortación, adoración, doctrina, cantos, acción de gracias, testimonio y todo eso. Todo lo que hace uno en la iglesia. Uno, no 2 o 3 allí en el púlpito. Uno tiene que expresar su sentir con toda libertad en Cristo Jesús. Porque si no hablas en la iglesia, si vas a la iglesia y no hablas, haz de cuenta que fuiste a un restaurante y no comiste. Y no comiste. Ok. A mi esposa. A mi esposa nadie la manda cuando está conmigo. Cuando me casé con ella, todos perdieron el derecho de mandarla. Y poco hombre fuera yo si dejara que otro mandara a mi esposa. Así la iglesia es la esposa de Cristo Jesús. Él la compró con su sangre y dejó al Espíritu Santo para que la guiara y la protegiera como su mejor, su mejor hombre, su best man. Y no creo que al Señor le guste que alguien la sujete bajo su autoridad o que alguien le pida dinero y que la use como coro para el que cante ahí o que la use como público para el que habla, ignorando olímpicamente al Espíritu que ahí está y está en los 50 que estamos ahí sentados. Solo el Espíritu Santo tiene permiso y capacidad para guiar, enseñar a la iglesia. Y la iglesia somos nosotros las ovejas, no esos 2 o 3. Tal vez allá en el reino de Cristo Jesús, en el milenio, pues vayas a ser rey o sacerdote. Pero aquí, ahora, somos todos ovejas. Somos polvo nada más. Y lo menos que podemos hacer es juntarnos por 2 horas, 3 veces por semana y ser sirvientes los unos de los otros. Ser uno en Cristo.
No podemos ver al Espíritu, abogado de la iglesia, pero sí podemos ver allí a la iglesia, ahí sentada. Sabemos que ella es el cuerpo de Cristo. No hay más grande honor que estar en ese cuerpo divino y humano. No puedes estar más cerca de Dios que cuando estás allí en esas 2 horas de servicio, ahí junto al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ok, si tú hablas, si tú, pastor o evangelista, si tú hablas 40 minutos allí, ¿qué no te da vergüenza que tu hermano que está sentado solo hable 3 minutos y eso después de haberle rogado al pastor para que le dé chance, por favor? A mí se me hace muy vergonzoso eso. Se me hace muy triste que hayan monopolizado los segmentos de la iglesia que son de la iglesia. Por eso dice los segmentos de la iglesia. Amén. Está triste la cosa. El comer, el comer, dice Jesucristo en Juan 6:54, dice, el que no bebe mi sangre y no come mi carne, no puede entrar al reino de los cielos. Y beber su sangre, o sea, la sangre de Cristo, nosotros somos la sangre de Cristo Jesús, las ovejas, las que estamos ahí, la congregación, los reunidos, los redimidos, somos la sangre de Cristo Jesús. La comunión que tenemos es la sangre de Cristo Jesús. Y la carne es la palabra es la carne, Él es la carne. Entonces, la sangre y la carne es lo que hacen el servicio, es lo que hacen el culto, es el reposo, es la Santa Cena, es el servicio. Entonces, por eso dije hace atrasito que ir a la iglesia y no dar gracias a Dios, no llevar tu ofrenda al altar, entonces es como si vas al restaurante y no comes. Es triste la situación. Dios los bendiga.